Si te interesa la economía, pero también el contexto, el análisis pausado y la mirada a largo plazo, te invitamos a entrar en nuestro Economics Café. Un espacio para reflexionar sobre tendencias económicas de la mano de los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre. ¿Te tomas un café con nosotros? Hola, bienvenidos al episodio número 48 de Economics Café. En este podcast analizamos la actualidad sobre la economía y los seguros de la mano de expertos, invitados y también de los expertos de Mapfre Economics. Estamos ya acercándonos al Ecuador de este año 2024 y es un momento para repasar cómo se está comportando la economía mundial y también para analizar en qué punto se encuentran las economías de Latinoamérica. Para ello tenemos en el programa de hoy dos grandísimos expertos. Elaya Oliveros Rosen es economista jefe de mercados emergentes en S&P Global Ratings. Lleva 6 años como economista principal en esta institución para Latinoamérica. Elaya, muchas gracias por sumarte a este Economics Café. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y Manuel Aguilera es desde 2015 director general de Mapfre Economics, el servicio de estudios de Mapfre. Manuel, como siempre, muchas gracias por sumarte a Economics Café. No, gracias a ti, Juan, y gracias también a Elaya por acompañarnos en este episodio. Bueno, pues empezamos con la situación económica mundial, que estamos viendo una pequeña evolución en la percepción por parte de los economistas según han ido transcurriendo los meses. Al principio del año parecía que se podía decir casi misión cumplida en cuanto a ese objetivo que se habían fijado los bancos centrales, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo y otros grandes bancos centrales, de conseguir reconducir la inflación sin provocar una recesión, y que por tanto estamos ya en un punto incluso que se estaba planteando sucesivas bajadas de tipos de interés. Se hablaba de 3 y 4 recortes de tipos de interés a lo largo de este 2024, pero lo cierto es que han pasado los meses, la inflación, aunque está en unos niveles mucho más reducidos de donde estaba hace 18 meses, todavía no termina de estar bajo control, y ahora ya no está tan claro cuál va a ser el siguiente paso que van a tomar los bancos centrales. Hay quien especula incluso que el siguiente movimiento podría ser incluso una nueva subida de tipos. Así que vamos a empezar por esa primera pregunta, la política monetaria y cómo se aprecian los siguientes pasos que pueden afectar a la evolución de la economía mundial. Elaya, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué puede pasar con la política económica global en los próximos meses? Sí, gracias. La pregunta que muchos están haciendo, me gustaría empezar con crear un poco de contexto para responder tu pregunta. Queda claro que estamos en un momento histórico en el cual pasamos por un proceso de incrementos en tasas sincronizado globalmente a niveles mucho más altos de lo que estábamos acostumbrados y una velocidad muy rápida. También es un momento histórico porque pese a este dramático incremento en tasas de interés global, como tú lo mencionaste, el crecimiento económico se ha mantenido más fuerte de lo esperado, en algunos casos por arriba del potencial, notablemente en Estados Unidos, que creció 2.5% el año pasado y vemos un crecimiento muy similar este año, pero también en algunas economías emergentes. Ahora, para entender por qué está ocurriendo esto, este escenario de tasas altas pero crecimiento aún fuerte, me gustaría proponer dos factores. El primero es el que la transmisión de la política monetaria a la actividad económica ha cambiado de manera estructural en los últimos años. Una razón por la cual ha cambiado es porque la proporción de deuda en tasa fija comparada con la deuda en tasa variable es más alta hoy que hace 10 años, por ejemplo. Y la vigencia de los préstamos es de plazos más largos que lo que era antes. Entonces, ajustar las tasas tiene un menor impacto en el crédito, o por lo menos un impacto más rezagado a lo que estábamos acostumbrados, especialmente en Estados Unidos, donde los préstamos en tasa fija y plazos largos son más comunes que en Europa, por ejemplo. Entonces, no es tan sorpresivo desde este punto de vista que la política monetaria se ha tardado un poco más en impactar las variables económicas y las variables de inflación. El segundo factor es que este incremento en tasas de intereses históricos fue acompañado por un estímulo fiscal también histórico.
que comenzó como reacción al deterioro económico durante la pandemia, pero se continuó en los años después. Esto generó ahorros en los hogares y en muchos corporativos, lo cual acolchonó el impacto de tasas altas. Entonces, para responder tu pregunta directamente, ¿qué esperamos en la política monetaria? Esperamos que el Fed comience a bajar tasas muy lentamente en diciembre, porque en la segunda mitad del año vamos a ver el impacto del alza de tasas que empezó hace 2 años un poco más claro en las variables económicas y en las variables de inflación. Entonces vemos que el Fed comienza a bajar tasas en diciembre, un proceso muy gradual, y la tasa terminal, desde nuestro punto de vista, va a ser 3% en el Fed Funds Rate, y la tasa terminal de tasas de largo plazo, que son muy importantes para el resto del mundo, y a esto me refiero a las tasas de 10 años de Treasuries, las vemos en 3,5%, que es básicamente un punto porcentual por debajo de donde estamos hoy. Bueno, pues Manuel, a ver cómo lo ves tú. El planteamiento que nos hace la IA es ese, que todavía no hemos visto todos los efectos de esa subida de las tasas, sobre todo en Estados Unidos, y que por tanto la senda de desandar el camino que hemos hecho en estos últimos 18 meses va a ser más lento y más gradual. ¿Cómo lo veis en Mafra Economics? Sí, mira, yo en general coincido con lo que con el contexto general que ha planteado el AYA. Nosotros vemos que efectivamente la actividad económica no ha reaccionado tan rápidamente como se prevería, con un aumento de tipos de interés, con una política monetaria tan restrictiva como la que de manera sincrónica se implementó a nivel global. Y coincido en que el tema ha tenido que ver con la mucho mayor lentitud de la transmisión de la política monetaria por este factor de la estructura crediticia, entre otros más, que ha hecho pues que el efecto sobre la actividad haya sido más lento del esperado. Sin embargo, sí, nosotros prevemos que el efecto de la transmisión de la política monetaria, que además es una política monetaria altamente restrictiva todavía, en la mayor parte de los países, tendrá un efecto sobre la actividad. Sí vemos que ya hay algunos factores que están haciendo que el crecimiento en 2024 tenga menos puntos de apoyo de los que tuvo en el 2023 o incluso en los primeros meses de 2024. Como decía él, poco la contraposición de una política fiscal bastante activa está teniendo ya menos efectos en la actividad económica, porque hay un cierto agotamiento del espacio fiscal en la mayor parte de los países, con altos niveles de deuda que permiten ampliar ese espacio fiscal en el corto plazo, y que ya empezamos a ver en algunas economías este menor dinamismo del que se observó sobre todo en 2023, donde la actividad económica fue altamente resiliente. En términos de inflación, también coincidimos en que el capítulo inflacionario a nivel global no está todavía cerrado. Efectivamente, las tasas de inflación están ya muy por debajo de lo que llegamos a ver en la pospandemia, pero sin embargo, además de los temas de demanda que explicó él ya bastante bien, yo añadiría los temas de oferta. Creemos nosotros que las tensiones geopolíticas se están convirtiendo en un factor de incertidumbre muy importante para entender lo que puede ocurrir con la inflación y con la política monetaria. Por el lado de la demanda, como ya se señaló, la transmisión de la política monetaria pensamos que seguirá contribuyendo a frenar las presiones sobre los precios, sobre todo las que se derivaron de los efectos de segunda ronda por los ajustes salariales, fundamentalmente, y que eso se trasladará a lo largo de este año y de 2025 para tratar de presionar a la baja el ritmo de crecimiento de los precios. Pero está todavía esta incertidumbre que fue la que originó buena parte de esta escalada inflacionaria, que tiene que ver con los factores por el lado de la oferta. Si uno analiza los principales índices de materias primas y de energía, vemos como claramente, aunque habían venido bajando, y eso explicaba en buena medida la caída de la inflación en los últimos meses, en las últimas semanas, y esto puede ocurrir o agravarse en cualquier momento, sobre todo las tensiones políticas en Oriente Medio, pues han generado un repunte tanto en algunos de los factores que determinan los costes en las cadenas de valor como en los productos finales, como es el caso de la energía, que parecen estar repuntando y limitando la posibilidad de concretar la caída de la inflación en esta última milla para poder llegar a los objetivos de los bancos centrales. Entonces,
sin que sea en este momento un factor que esté determinando el comportamiento de la inflación, sí creemos que es un factor que ofrece un enorme nivel de incertidumbre y que puede detonar nuevamente aumentos en los precios, aunque no es nuestro escenario central. Desde el punto de vista de la política monetaria, coincidimos también en que eventualmente, quizás a finales de este año, empiece ya el proceso de reducción de los tipos de interés, que se anticipaba que ocurriría desde que incluso antes del verano en Estados Unidos y un poco después en el Banco Central Europeo. Todavía pensamos en el escenario central que lo que veremos es tipos de interés altos durante más tiempo del anticipado, más que el escenario que tú planteabas, Juan, al principio, de tipos de interés más altos de los que tenemos ahora. Creemos que por lo menos en este escenario no se presentarán aumentos de tipos de interés adicionales para contener la inflación, sino que se mantendrán tipos de interés que siguen siendo relativamente altos en este momento durante más tiempo del originalmente anticipado. Y finalmente yo simplemente plantearía una diferenciación que creo que es importante entre los ciclos de política monetaria, por un lado en la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, respecto de lo que está pasando en algunos de los principales mercados emergentes, donde, como en el caso de Brasil, Chile o incluso en México, ha habido ya un inicio de un proceso de reducción de tipos de interés, que pensamos que no se va a retraer a pesar de que la inflación está estancada en la mayor parte de los países emergentes, de manera particular en estos tres que acabo de señalar, pero sí implicará, como en el caso de los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa, un periodo de reducción de tipos de interés mucho más extendido, más largo del que originalmente habíamos previsto. Bueno, ahora entramos un poco más en detalle en Latinoamérica, pero primero por completar esta visión global de conjunto, lo habéis apuntado los dos en vuestras primeras respuestas, pero por ahondar un poco, esa política monetaria sin duda va a tener consecuencias sobre el crecimiento económico, pero no es el único factor que puede condicionar la evolución de la economía global. Hay una serie de incertidumbres que también habéis avanzado vosotros. Están, por supuesto, los conflictos geopolíticos que tienen implicaciones en el plano de los mercados, en el plano de la energía. Hay también no solo guerras en varios puntos del planeta, sino también conflictos y tensiones comerciales crecientes que tienen unas implicaciones y unas consecuencias para el comercio mundial y para la economía mundial. Y bueno, pues esos son solo unos pocos riesgos y cuestiones que afectan a la evolución de la economía. ¿Cuáles son, a tu juicio, Laia, las perspectivas macro de la economía global, teniendo en cuenta esos riesgos que existen ahora mismo para la economía mundial? Sí, Carlos, creo que hemos pasado, si tomamos en cuenta los tres pilares de la economía global, Estados Unidos, Europa y China, y consideramos todos los riesgos que tú mencionaste, han contribuido a una divergencia, digamos, más amplia de lo normal en los últimos años. Tenemos Estados Unidos, que no ha sido impactado tan directamente con algunos de los riesgos geopolíticos como lo ha sido Europa, por ejemplo, que ha sobresalido, ha sido uno de una economía global que ha crecido mucho más a lo esperado, arriba del potencial, y esperamos generalmente que esta divergencia continúe este año. Vemos a Europa, que ha sido impactado un poco más por algunos temas geopolíticos y también por temas idiosincráticos, como lo que es la recesión del sector manufacturero en Alemania, que crezca por debajo del 1% por 2 años consecutivos, el 2023 y 2024. Y el tercer pilar, China, que quizá está un poco isolado de los impactos directos de algunos de los riesgos que tú mencionaste, geopolíticos, pero no del lado comercial, y que ha sido afectado también por temas muy específicos al sector de bienes raíces, que continúe creciendo a tasas mucho menores a los que estábamos acostumbrados en China, que ahora vemos un crecimiento cerca del 5%. Recordemos que hace una década China crecía 10%, y que el crecimiento de China estructuralmente sea más bajo en los próximos años, ¿no? Entonces, si consideramos esos tres pilares globales,
las economías en general que tienen digamos, están más expuestas a Estados Unidos han tenido un empuje positivo. Las que están más expuestas a Europa han tenido, digamos, una transmisión negativa a sus propias economías, y las que están más expuestas a China han sido mixtas. Entonces creo que esa es una buena manera de plantear el panorama global desde nuestro punto de vista. Manuel. Y bueno, en términos generales, coincido. Vemos que en el caso de Estados Unidos, pues la economía sigue mostrándose sorprendentemente fuerte, a pesar de los datos del primer trimestre que estuvieron un poco abajo de la expectativa que tenían los analistas. Sí pensamos que la economía americana, que ha estado, digamos, empujando una parte importante del crecimiento económico global y en América Latina, ya hablaremos sobre eso, se va a desacelerar en lo que resta del año. Eh, Hay ciertas incertidumbres adicionales en el caso de la economía americana, como son estas tensiones comerciales, sobre todo con China, y el resultado de la elección de noviembre, que será fundamental para entender qué pueda pasar ahí. En el caso de la eurozona, hay esta, digamos, divergencia regional que se ha amplificado en esta recuperación entre, digamos, los países de Europa del Norte, sobre todo el caso de Alemania, donde tenemos crecimientos más bien débiles o negativos, como el caso de Alemania en particular, y el sur y este europeo, donde vemos un crecimiento más por el lado del sector de los servicios, con crecimientos superiores al 2%, que es un poco lo que está dando este crecimiento global de la zona europea mayor del que originalmente se anticipaba. En China, como ya decía Elaya, pues efectivamente el crecimiento quizás este año toque fondo, bueno, fondo entre comillas, porque un crecimiento del 4% sigue siendo un crecimiento muy alto, pero es bajo comparado con los crecimientos que observó China durante la última década. Sigue habiendo algunos factores de incertidumbre, entre ellos las tensiones comerciales que ya se comentaban, pero están otros como el tema del sector inmobiliario chino, que aunque quizás no sea un tema sistémico a nivel global, sí pueda generar algún tipo de ajuste en el sistema financiero chino que restrinja el dinamismo del crecimiento en la región. En América Latina ya entraremos a fondo, pero también vemos una gran asimetría en el crecimiento con diferenciaciones regionales, subregionales importantes, dependiendo de por dónde está el eje que está impulsando el crecimiento, si es por el lado de Estados Unidos o por el lado de la vinculación de las economías a China. Para ponerle un poco de números al asunto, nosotros vemos que el crecimiento económico global en 2024 y 2025 se va a frenar un poco respecto al crecimiento un poco mayor de 3% que observamos en 2023. Nosotros lo ubicamos entre 2,6, 2,5% en promedio en los próximos 2 años, con un rol destacado de las economías asiáticas, China y el sudeste asiático, que este año pensamos van a contribuir con más del 60% del crecimiento económico global, contra el 14% de Estados Unidos en la eurozona y solamente el 3% de contribución al crecimiento económico global de parte de América Latina. Bueno, pues ahora sí, vamos, si os parece, con Latinoamérica, que es un foco muy relevante en este programa, donde intentamos aportar análisis para empresas y para ciudadanos en su toma de decisiones. Y lo cierto es que, bueno, pues la situación de la economía a nivel agregado en Latinoamérica se podría calificar de mediocre, y no lo decimos nosotros, lo dice un informe muy reciente del Banco Mundial de este pasado mes de abril, hablaba de mediocres tasas de crecimiento, con una previsión para este año del 1,6% de crecimiento a nivel agregado, que dice textualmente que son las más bajas en comparación con todas las demás regiones del mundo e insuficientes para impulsar la prosperidad en la región. No sé si compartes, Elaya, esta visión y cuál es tu análisis sobre la situación ahora mismo en Latinoamérica. Sí, sin duda la región ha sido dentro, digamos, de los países emergentes la que ha crecido menos en los últimos años. Esto no es nuevo. Y coincido con Manuel que hay una gran divergencia dentro de la región en, digamos, las trayectorias de crecimiento. Si consideramos las principales economías de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, estas 6 economías, desde nuestro punto de vista, las podemos separar en 3 categorías respecto a cómo están creciendo. Las que han tenido un desempeño mejor a lo esperado, Brasil y México. México sin duda se ha beneficiado de varios factores. Las remesas podrían
podríamos argumentar de alguna manera de inversiones relacionadas con el nearshoring, por ejemplo, de la fortaleza en la economía de Estados Unidos. Brasil se benefició el año pasado de un año muy bueno para el sector de agricultura, un impulso fiscal que ha continuado, unas reformas que se hicieron hace varios años que ya están empezando a verse más claras en la actividad económica. El segundo grupo es un grupo que ha tenido un desempeño menor a lo esperado en términos de crecimiento, y aquí tenemos a Chile, Colombia y Perú, tres economías que han crecido muy por debajo de su potencial el año pasado y que esperamos que se mantenga el crecimiento por debajo de su potencial este año. Y en esos tres casos, un factor común es la incertidumbre política. Los tres países han estado pasando por cambios políticos muy fuertes en los últimos años que han incrementado la incertidumbre en el lado de la inversión, y se ha visto reflejado, digamos, en los niveles de inversión que en las tres economías ha caído. Y el tercer grupo, que es solo un país, es Argentina, que es un caso muy idiosincrático, que está pasando por un ajuste o un intento de un ajuste muy agresivo por parte del presidente Milei, especialmente el lado fiscal, que se ha hecho parcialmente, pero quizá no como se proponía en la campaña hace unos meses, pero que va a tener por consecuencia un año de crecimiento negativo el 2024, tras un año de crecimiento negativo en el 2023. Ahora, estamos hablando del 2024, que es un año de transición. Desde mi punto de vista, economías que crecieron muy por arriba de su potencial van a moderarse, economías que crecieron muy por debajo de su potencial van a mejorar un poco, pero creo que hay muchas preguntas sobre el crecimiento a largo plazo. Y podríamos no asumir o no si vamos a regresar a esta tasa muy baja de promedio, que es de 2.5%, que es la tasa que la región ha crecido en promedio en los últimos 10 años, que es la mitad de lo que crecen el resto de los países emergentes, ¿no? El resto de los países emergentes en promedio crecen cerca del 5%. Ahora, vamos a regresar al 2.5, vamos a crecer más de 2.5, menos de 2.5. La respuesta va a estar en el desempeño de la productividad, que en la TAM es generalmente baja. En la década antes de la pandemia, el crecimiento en la productividad promedio fue 0.5% anual. En el resto de los países emergentes fue 3%. Entonces, la fórmula del 2.5, crecimiento del PIB en la TAM es 0.5 de productividad y 2% en el empleo, que es digamos, es una dinámica no muy favorable porque dependes más de tener más, digamos, fuentes demográficas positivas que de tener un incremento en la productividad. Pero para entender de raíz este problema de la productividad, va a ser clave tener una buena idea de a dónde va la inversión. Desde el punto de vista de inversión en LATAM, sufre de dos cosas. El nivel de inversión como porcentaje del PIB es relativamente bajo. Es en promedio cerca del 22%. El promedio del resto de los emergentes es 25% del PIB. En varios países de Asia es arriba del 30%, como lo es el caso en Indonesia, en Vietnam, en India. La segunda es que la eficiencia de inversión es baja. A esto me refiero a que por cada unidad de inversión te retorna menos PIB que, digamos, en otros países emergentes. Entonces, para incrementar el nivel de inversión, necesitamos financiar más inversión con ahorro doméstico o con ahorro extranjero. Ahora que las tasas globales incrementaron el costo de financiar inversión con ahorro extranjero, va a ser muy importante que la base de ahorro doméstico incremente para poder financiar la inversión más alta sosteniblemente sin tener presión en las cuentas externas. Pues Ese es Elijah, un lado. ¿Sí? no, que has puesto en la lupa algunas de las recetas y reformas que habitualmente se suelen verter en este programa en torno a los problemas que aquejan a la región de falta de productividad, falta de inversión y falta de eficiencia en la inversión para ayudar a impulsar el crecimiento.
Manuel, tú ya de esto también lo has comentado de forma reiterada en otras ocasiones, pero primero un poco esa asimetría en el crecimiento que ya anticipabas en tu primera respuesta, lo compartes, me imagino, totalmente, y no sé si puedes añadir algún análisis adicional a esto que nos hacía Elilla. No, yo creo que efectivamente uno puede, sin entrar a tantas subdivisiones, yo diría por lo menos que claramente las grandes economías latinoamericanas, dejando a un lado a Argentina, que es efectivamente un caso especial, van a este año y el año siguiente, por lo menos, lo que nosotros prevemos es que crezcan por debajo de ese promedio inercial de América Latina y las pequeñas economías, quizás con la excepción de El Salvador, Ecuador, las dos economías dolarizadas y alguna otra, no sé, tal vez Nicaragua, puedan estar creciendo por encima del crecimiento promedio inercial de la región. Pero en conjunto, pues las grandes economías, digamos, son las que llevan el número para toda la región y no vemos un crecimiento mayor de 1,4, 1,5 este año y un poco mejorando las expectativas del año que entra, quizás en torno a 2, 2,2%, todavía incluso por debajo de ese crecimiento tendencial o inercial que tiene la región. Ahora, nosotros, desde el punto de vista de hacia dónde va el crecimiento de la región, digamos, en el corto plazo, yo creo que el mayor o menor dinamismo va a tener mucho que ver de dos factores, bueno, tres factores. Uno, la vinculación que cada una de las economías latinoamericanas tiene a otras economías que le dan, digamos, tracción, donde claramente ves, por ejemplo, el caso de México y algunos países centroamericanos que dependerán o que se beneficiarán de la atracción de la economía norteamericana, y otros que están más vinculados a la economía, a la economía china y parcialmente a la economía europea, aunque mucho menor efecto. Entonces, de esto dependerá en buena medida el dinamismo de corto plazo que observemos en estas economías y también un poco de la estructura sectorial de los países. En el largo plazo, que yo creo que es el tema importante para América Latina, ya lo anticipaba Elaya, pues están todos los temas estructurales que están deteniendo el crecimiento de la región, ¿no? Efectivamente hay un entorno de bajo nivel de ahorro interno y de inversión, por lo tanto, en América Latina, altos niveles de informalidad laboral, bajos niveles de productividad y al final, no se ha mencionado, pero yo siempre insisto en este tema que para mí es esencial para entender los problemas de América Latina, están las cuestiones de desigualdad económica y social que lastran las posibilidades de crecimiento de la demanda y por lo tanto de crecimiento de las economías. Yo en esto siempre tiendo a ser un poco pesimista porque creo que al final cuando hablamos de la necesidad de tener mayores niveles de ahorro interno, mayores niveles de inversión, mayores niveles de productividad, lo que está detrás es la necesidad de implementar reformas de naturaleza estructural que eleven la productividad del capital, que eleven la productividad del trabajo y que por tanto permitan generar una dinámica económica similar a la que se observa en otros emergentes, sobre todo en los emergentes asiáticos. Y creo que esto depende esencialmente de temas de naturaleza política. La gobernanza en la región es desde hace varios años una gobernanza muy débil. Y no me refiero necesariamente a que esté orientada de una manera correcta o equivocada, sino al hecho de que no hay factores políticos que permitan impulsar reformas de largo plazo, de largo aliento, que son las que permitirían elevar los niveles de ahorro, de inversión, de productividad en la región. Creo que mientras no tengamos en la región gobernanzas más sólidas, va a ser difícil implementar estas políticas de reformas estructurales que den sustento a un crecimiento de largo plazo y tendremos que estar año con año analizando más bien estos factores coyunturales de corto plazo, si el ciclo de las materias primas es favorable para los países o no, si los países que están impulsando el crecimiento, Estados Unidos o China, tienen mayor o menor dinamismo para explicarnos el crecimiento de la región y no, desafortunadamente, como resultado de una dinámica propia basada en factores que eleven los fundamentales que explican el mayor dinamismo económico en cualquier economía. No es una visión pesimista, Manuel, sino una visión realista. Pero en cualquier caso, a nosotros ya sabes que nos gusta en este programa intentar terminar con una nota un poquitín más optimista o tratar de buscar algo positivo a lo que aferrarnos. Ya hemos visto claramente cuáles son esos factores negativos que pesan tanto en el corto como en el largo plazo a Latinoamérica,
pero intentemos encontrar algún punto para la esperanza. Por ejemplo, Elaya, comentabas en tu respuesta anterior algunos factores como el tema del nearshoring o un término muy parecido que también está circulando mucho últimamente, que es el friendshoring, que es esa capacidad de diversificar las cadenas de suministro con socios y aliados confiables en un momento de tensiones comerciales internacionales. Ese podría ser, por ejemplo, un factor que a ti te ayuda a pensar de manera optimista, particularmente en algunos países como México, más cercanos a la economía estadounidense. Sí, Carlos, sin duda hay, hay, hay factores que le pueden ayudar mucho a la región, estructurales, que son importantes para el crecimiento a largo plazo. Tú mencionaste esta nueva tendencia estructural del nearshoring, del friendshoring o del reshoring, que sin duda es un tema muy interesante para México específicamente. Hemos visto un proceso quizá no tan rápido como muchos lo esperaban, pero sin duda hay actividad relacionada con el nearshoring en México que podría incrementar el crecimiento potencial de México. Nosotros hicimos un escenario, de hecho, en el cual eh, hicimos un supuesto si 1% de todo lo que China produce en el sector manufacturero se reubica a México, ¿qué impacto tendría en el crecimiento económico de México? Y le agregaría 60 puntos básicos. O sea, si México crecía 2% en promedio, crecería 2,6%. El 1% es un número arbitrario, pero bueno, el impacto puede ser muy importante. El otro tema estructural, el cual la región está muy bien posicionado para potencialmente beneficiarse, es la transición energética y algunos de los metales que van a ser claves para la transición energética, especialmente el tema del cobre y el litio, y los candidatos claros están en Sudamérica, Perú, Chile, Bolivia. Entonces creo que hay razones por las cuales podemos ser un poco optimistas en el largo plazo si se materializan estas oportunidades. Manuel, ¿algún factor adicional que tú añadirías? No, muy en línea con lo que ya ha dicho Elaya. Yo creo que estas son oportunidades que le está dando a América Latina un poco el entorno económico global. En el caso particular de México, por ejemplo, este tema del nearshoring, pues está haciendo que la economía mexicana tenga un dinamismo superior al que se anticipaba que podría tener. Y quizás, ya entrando otra vez los temas geopolíticos, el resultado de la elección en Estados Unidos, si termina, por ejemplo, ganando el candidato republicano, pueda llevar de hecho está programado así para el año próximo, a una nueva revisión del Tratado de Libre Comercio y viendo el déficit comercial entre México y Estados Unidos, que es casi 5 o 6 veces superior al que había antes de la primera renegociación del Tratado de Libre Comercio, lleve a imponer nuevas restricciones de reglas de origen, por ejemplo, para las importaciones hacia Estados Unidos, las exportaciones a Estados Unidos, que impliquen la necesidad de mayor relocalización de industria de China, por ejemplo, hacia México, sea un factor nuevamente que estimule la actividad económica. Pero otra vez, como decía yo en su momento, esto todo un poco dependiendo de lo que pasa en el entorno geopolítico. Sin duda, estas oportunidades se podrían potenciar si a esto se añadiera la creación de una política que buscara explícitamente aprovechar este contexto a través de las inversiones públicas, privadas o a través de asociaciones público-privadas, por ejemplo, en la generación de infraestructuras o de la creación de intangibles que hagan más atractivo todavía la relocalización de actividades productivas hacia nuestros países, lo que no solamente nos daría este impulso por los factores geopolíticos, sino que los potenciaría, pudiendo hacer quizás no que fuera ese medio punto porcentual de crecimiento adicional del PIB, sino que pudiera ser mucho mayor que eso. Pero otra vez, son factores que dependerán ya no solamente del contexto global, sino también de lo que se decide hacer en cada uno de nuestros países. Muy bien, pues hasta aquí entonces este análisis sobre la situación de la economía global y de la economía latinoamericana. Elaya Oliveros Rosen de S&P Global Ratings, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla. Gracias, Carlos, por la invitación. Y Manuela Aguilera, como siempre, un auténtico placer poder escucharte. Gracias, muy amable. Y otra vez, gracias, Elaya, por compartir sus puntos de vista con nosotros en este podcast. Pues nada, seguimos en próximas semanas en más conversaciones aquí en Economics Café. Hasta pronto.
Adiós.